Hola, buenos días. Soy la doctora Gisela Carlos Fregoso, parte del colectivo para eliminar el racismo en México, colectivo Coopera, y profesora de la Universidad de Guadalajara en su sede del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y el motivo de este video es para hablar sobre otro video que circuló en YouTube donde aparece un cantante, actor, una persona llamada Enrique Guzmán, con un grupo de otras personas, hombres, todos hombres, y un cantante que se autonombra como Kalimba, ¿no? Un cantante negro de aquí de México. Y bueno, los comentarios que hace este señor, en realidad parece que el objetivo de la entrevista en Unicable, en la compañía Unicable, es como para hablar sobre una obra, en fin, ¿no? Y comienza con el tema de las personas negras, afrodescendientes o afromexicanas, este, refiriéndose con expresiones que las pueden buscar en el video, pero los negros solamente sirven para esclavos, en fin, entre otras, ¿no? Y yo lo que quiero señalar es, por un lado, la gravedad del asunto y que mucha gente lo ha notado, digo, no estoy diciendo nada nuevo, pero por otra parte, que esto sirva también para enfatizar la importancia de tener una ley que castigue el racismo. No solamente desde instancias como CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que tiene la ley federal para prevenir la discriminación, pero que solamente hace recomendaciones, pues, ¿no? No deriva en acciones concretas, ¿no? Y bueno, lo que me inquieta, me molesta, es que si efectivamente CONAPRED toma cartas en el asunto, pues no va a pasar nada, ¿no? Cuando en realidad el racismo como un problema estructural no solamente merece la sanción de, en este caso, esta persona, Enrique Guzmán, y las personas que están acá conduciendo ese programa, y las que están a cargo del programa, sino la empresa merece una sanción, porque pues el racismo es un problema estructural y si no se ataca de manera estructural, sino individual, castigando individuos, pues no se va a hacer mucho, ¿no? Recordemos que la televisión Unicable, estas personas que participan ahí son parte de una compañía, al menos aquí en México, y que tiene mucha presencia en México y en Latinoamérica, que es la compañía Televisa. Recordemos que lo que ahorita es Televisa tuvo un papel muy importante en la constitución, en la institución de la ideología del mestizaje aquí en México, con sus películas, con sus novelas, con sus programas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también es uno de los dispositivos más fuertes que tiene el país para seguir perpetuando las lógicas de blanqueamiento, el querer ser más blancos, ¿no? Si ustedes, no sé, me viene a la mente las novelas, ¿no? Las novelas sobre una indígena donde la que la representaba era una persona blanca absolutamente, de ojo verde, cuyo nombre es Rufo, una cosa así, ¿no? No creo que sea Rulfo, pero es decir, son uno de los dispositivos que ha perpetuado dentro de la ideología racista y las prácticas racistas que existen en México la parte del blanqueamiento, ¿no? Y por eso creo que juega un papel muy importante, debe de ponerse en el centro de esta situación, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ¿no? Por un lado está que este hecho no es un hecho aislado, forma parte de una cadenita muy grande de actos racistas que, aunque no se digan de manera explícita, como lo hizo este señor, ahí están, ¿no? No quiere decir que no existan. Y por otro lado, respecto al contenido, pues es una perla lo que dice Enrique Guzmán, porque es una perla porque nos ilustra en dónde estamos en la discusión sobre el racismo antinegro en México,
pero también sobre el mestizaje, ¿no? Por un lado, 5 puntos así brevísimos. Por un lado, Enrique Guzmán, pues no es un güero, ¿no? No tiene el color de piel del güero Velasco, ¿no? Es un mestizo, ¿no? Y como mestizo, como característica del mestizaje es precisamente esa volatilidad de tener privilegio, ¿no? Y para tener ese privilegio opera de ciertos hilos o mecanismos, ¿no? Que unos de esos son el racismo, ¿no? El racismo antinegro y el racismo antiindígena, ¿no? Entonces Enrique Guzmán como mestizo pues hace uso del racismo antinegro en México, ¿no? Que se tardó en reconocer que existía, ¿no? Y los argumentos de Enrique Guzmán demuestran que el racismo contra personas negras, afrodescendientes o afromexicanas o morenas no es en términos culturales, ¿sí? No es por su cultura y tradiciones, es su color de piel, ¿no? Y en este sentido, también los argumentos de Enrique Guzmán mezclan un racismo antinegro con homofobia, cuando dice, bueno, es que antes no había, pero sí había, y hace la mano así, voltea, ¿no? Como este gesto físico que se ha usado de manera histórica para referirse a personas homosexuales, ¿no? Personas gays. Entonces, esto también nos dice que el racismo nunca viene solo, ¿no? El racismo nunca viene solo, siempre va acompañado de sexismo, de homofobia o de clasismo o de algo más, ¿no? Y otro dato interesante es que Enrique Guzmán da excusas de decir, como que se excusa de que no es racista, ¿no? Somos amigos, ¿no? Dice, o sea, él y yo somos amigos, es decir, no soy racista porque tengo un amigo negro, ¿no? Y esto, de acuerdo a Eduardo Bonilla Silva, esta persona de Puerto Rico, pues es la ideología le llama él del color blindness, ¿no? De ser ciegos al color. También esto lo he escuchado en argumentos de investigadores antropólogos que dicen, yo no soy racista porque incluso tengo muchas comadres indígenas, ¿no? Incluso mi mejor amigo es negro, ¿no? Y eso no nos excluye de ser racistas, ¿no? Es decir, las excusas, el sacar las excusas como argumento, dan cuenta de que estamos en una ideología, en un momento donde se niega, se reconoce a su vez, pero se sigue negando el racismo, pues, ¿no? Y otra cosa muy interesante es cuando habla de Johnny Laboriel y dice al principio, con otras palabras, al principio no nos llevábamos bien, pero después sí, porque tenía una representante blanca, ¿no? Esto es muy interesante independientemente de si es verdad o no, ¿sí? Porque si nosotros recordamos, bueno, todavía no nacíamos algunos, pero en la década de los 60s y los 70s, en Estados Unidos, Inglaterra y en otras geografías, para que la gente negra tuviera acceso a una clase media, por ejemplo, comprar casa, era necesario que todos los trámites los hiciera una persona blanca y ya cuando iban a llegar con el dinero, llegaran las personas negras, la familia negra a comprar la casa, porque no había otra manera, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo Enrique Guzmán es que había gente negra que quería acceder a una clase media, en este caso, a través de la televisión y de la farándula, pues, ¿no? Y solo era posible, independientemente de si es broma o no, ¿no? O si es verdad lo que dijo Enrique Guzmán o no, solamente era posible a través de personas blancas, ¿no? Es decir, esto no es exclusivo de México, ¿no? Y bueno, casi ya para cerrar, la frase es que salen muchos negros, esa es la perla, ¿no? Creo yo, eso es lo importante y la frase que nos debe de servir de aprendizaje. Lo que nos está diciendo Enrique Guzmán es que con el proceso no lo dice así porque incluso dudo que lo sepa,
que con el proceso de reconocimiento y la visibilidad de las poblaciones negras, afrodescendientes o afromexicanas o morenas, va a ser más común encontrar gente negra en distintos espacios, ¿no? Y repito, no es el problema lo que estamos viendo es que el problema no son su cultura, sus danzas, sus tradiciones, sus comidas, el problema no es ese, el problema es su color de piel. Y cuando dice salen muchos negros, nos está diciendo que va a ser más común encontrarse personas negras en ámbitos que antes no estábamos acostumbrados a encontrar, ¿no? Y por lo tanto, yo creo, ¿sí?, que se van a dar más seguido estos incidentes racistas, por lo que, volviendo a lo que mencionaba al inicio, es preciso tener una ley que castigue el racismo, no una ley como la del CONAPRED, que es un órgano que solamente emite recomendaciones, sino una ley que sancione, multe y que, no sé si lleve a la cárcel o algo, pero mínimo que multe a las personas que cometen actos racistas. ¿Sí? O sea, una ley que sea vinculante, que a nivel también regional, estatal, local, ¿no? Y que derive en actos concretos. Porque así como dice el señor, como dijo este señor Enrique Guzmán, salen muchos negros, pues sí, salen muchos negros y van a salir más. Y seguramente también va a salir más gente indígena, porque ya hay una generación de intelectuales indígenas, de académicos indígenas, de indígenas profesionistas que están entrando, ingresando en múltiples áreas, ¿no? Y eso molesta, aquí está lo curioso del mestizaje, molesta no a la gente más blanca, ¿no? Porque esas, pues su privilegio no se ve amenazado, ¿no? Sino a la gente mestiza, precisamente, ¿no? Molesta porque atenta con el privilegio que han ostentado la gente mestiza durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, ¿no? Entonces esto lanza la impronta, lanza el reto al gobierno del Estado mexicano y a las personas que están, también a las personas que estamos involucradas en estos temas, de impulsar una ley desde un organismo que sancione, multe y que yo no sé si lleve a la cárcel o qué, pero que sancione los actos racistas, ¿sí? No, sí, también que lleve a la cárcel, ¿no? Es decir, que multe como cualquier sí, otro acto, otro crimen, porque el racismo es un crimen, ¿sí? Y finalmente, otro dato interesante sobre el mestizaje es que Enrique Guzmán cierra hablando quizás sobre el tema para el cual fue invitado a hablar, sobre una obra de teatro, y menciona que gente de Inglaterra vino a México creyendo que iba a decir a las personas ahí involucradas, que según Enrique Guzmán son mexicanas, para decir cómo debería de ser una obra en México, ¿no? Es decir, con los estándares ingleses. Y él dice, se fueron sorprendidos porque en realidad vieron aquí cómo hacíamos las cosas y se fueron a Inglaterra para decirles cómo había que hacer las cosas. Es decir, el nacionalismo, incluso alguien dice ahí, sí, qué orgullo, ¿no? El nacionalismo mexicano ramplante de primeras o a mediados del siglo XX sale ahí, ¿no? Su ser mestizo sale ahí, ¿no? Y este ser mestizo, es decir, no ser una persona blanca, ninguno de los que están ahí son una persona blanca, que tenga el privilegio asegurado como para, si los negros tienen o no más espacios, no le afecta. No, son mestizos, ¿no? Entonces, esta es una muestra de cómo opera el mestizaje, pues, ¿no? Y pues nada, solamente eso, ¿no? Que sirva este video para señalar no la falta de una ley federal contra el racismo, porque existe la ley federal contra la discriminación emitida en el 2003 por el CONAPRED, pero ese instrumento, con todas las buenas intenciones, no es suficiente. Es necesario que se apliquen medidas estructurales, porque el racismo no es un problema individual, ¿sí? Es necesario que se apliquen medidas estructurales como sanción a Unicable y sanción a los encargados de ese programa, ¿no?
una multa económica, una suma alta, ¿no? Para ver si así aprenden, que sirva de aleccionador, ¿no? Y por supuesto también suspensión del programa, ¿no? Pero eso solamente, ¿no? Señalar como el ámbito estructural, la característica estructural del racismo y los puntos racistas de este contenido. Pues es todo y comparte este video. Saludos.